Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase, la clase número 3. Si bien la semana pasada fue feriado y yo les subí la clase grabada del semestre pasado, quiero, bueno, aprovechar y ver por lo menos rápidamente. Los contenidos son los mismos, así que si ven el video de la clase del semestre pasado, va a ser muy parecido a lo que voy a decir hoy. Quizás voy un poquito más rápido para aprovechar y dar más contenidos de la clase 4. Temas de la clase 3, excepciones. Vamos a ver, perdón, no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Vamos de nuevo. Ahora sí. Se me escucha bien y se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve y se lo escucha bien. Ok, un segundito. No sé por qué Zoom es tan complicado para cambiar algunas opciones. Bien, ahora sí. Como les decía, vamos a repasar algunos contenidos de la clase 3. Lo vamos a ver un poquito más rápido y para continuar con la clase 4. Lo que vamos a ver es excepciones, un uso básico de excepciones. Excepciones son los bloques try-catch que se utilizan en todos los lenguajes, existen. Em, el tema de excepciones es simple y puede llegar a ser un poco más complicado. Es complicado entender cómo funciona y cómo utilizarlo bien. ¿M? Incluso programadores expertos todavía tienen problemas para entender bien cómo es el funcionamiento, cómo pasar de los errores entre capas. Pero con lo que vamos a ver nosotros va a ser suficiente como para un uso básico. Bueno, algunos conceptos, a medida que vamos avanzando en las clases, yo nombro conceptos que son simples, pero bueno, es bueno que queden plasmados estos conceptos. Uno de ellos, por ejemplo, mientras vamos nombrando variables, clases, métodos, se usa un método, digamos, para la nomenclatura de estos valores, de variables, clases, métodos. Por eso yo les adjunto un mini documento de lo que es Camel Case, Pascal Case. Es algo muy simple. Em, Fíjense, cuando creamos variables, en general no se usan guiones bajos para separar palabras. En este caso, camel case, fíjense que la primera letra va con minúscula, la primera letra de la segunda palabra va con mayúscula. En general usamos esta forma para crear variables. Esto no es solamente así ya. En general en la programación se usa de esta manera. Son estándares. No quiere decir de que no va a compilar el código ni va a dejar de andar por esto, pero em, es bueno que lo hagan. ¿m? Apuntamos a que sean programadores que vayan profesionalizando su código a medida que van adquiriendo experiencia. Y Pascal Case es similar al Camel Case, nada más que la primera va con mayúscula. Es más, Visual Studio, si ustedes escriben de otra manera, quizás les sugiere o les tira un warning advirtiéndoles de que no están utilizando esta nomenclatura. Un warning es, ustedes cuando compilan, el compilador les muestra errores en los cuales no van a poder ejecutar la aplicación, o warnings, que simplemente son advertencias donde les dice, en este caso les dirá, es mejor que utilicen, no sé, otra forma para dar nombre a los métodos. Luego vamos a ver aplicaciones de consola, arrays y el for each.
Estos temas son bastante importantes. Aplicaciones de consola. Es importante mencionar de que lo vamos a ver solo por hoy. No lo vamos a usar más adelante, pero es bueno que lo conozcan. Cómo crear una aplicación de consola y por qué. Porque deben saberlo. A raíz también no vamos a utilizar demasiado esto. Sí es algo importante en C Sharp. Nosotros no lo vamos a usar demasiado, así que se ve solamente por esta clase, porque vamos a utilizar listas. Listas, digamos, es otra manera de trabajar con elementos. Y bueno, for y for each, vamos a ver los dos, cuál es la diferencia entre ellos. ¿m? Y una parte 3 con respecto a Windows Forms, algunos controles básicos como un text box, label, button, checkbox. En el PDF principal de la clase, en uno de los primeros, se menciona el uso de los combo box y el menú, los toolstrip. Están en rojo acá porque si bien están en el apunte, en el PDF, no lo vamos a ver por ahora, sí lo vamos a ver en próximas clases. Pero bueno, por eso no lo voy a explicar ahora, lo vemos después. Porque para trabajar con combo box es necesario, digamos, saber trabajar con datos, ¿m? Con base de datos. Pueden estar enlazados a listas de memoria también, pero en general lo usamos para datos. Bueno, tema de la próxima clase, que también va a ser dentro de un rato, SQL y listas. Hasta este momento sepan de que Visual Studio ya todos deberían tenerlo instalado, funcionando. em, la mayoría. Me han consultado por algunas dudas sobre instalarlo en una Mac, en iOS, cómo era el tema. Porque si bien se puede instalar Visual Studio en una Mac, no funcionan los proyectos de tipo Windows Forms. Quizás otros proyectos sí, pero Windows Forms no. Y supongo que justamente porque son exclusivos de Windows. Em, Así que no les puedo dar una solución con respecto a eso. Si no sé, les sugerí, no sé si es posible, crear una máquina virtual y bueno, de Windows y ejecutarlo ahí. No sé si eso podría llegar a ser una solución. Entonces, para los temas que vamos a ver hoy respecto a Rise y el for y for each, hay un ejemplo práctico, el cual está adjunto en la clase, es un proyecto que lo descargan y lo ejecutan y lo van a ver en funcionamiento. Es una simulación de una VM de clientes donde se ingresa un legajo, un nombre, se clic en un botón agregar y se agrega una lista. Todo esto en memoria. Y lo vamos a ver simplemente para ver cómo se trabajan más que nada con arrays. Y justamente cuando yo descargué el proyecto, esto creo que es una característica nueva porque antes no ocurría. No sé si es una característica del campus o de Visual Studio nuevo o algo es, pero si descargan el proyecto de prueba, lo voy a mostrar en dónde está, en la clase 3. Al final dice ejercicio ABM descargar. Este es un archivo RAR que si lo descargan van a obtener estas dos carpetas. Fíjense, el RAR que bajan es este, proyectos completos y tareas. Y baja dos carpetas. ¿Por qué dos? Porque como lo vamos a ver, yo lo que les propongo, yo les muestro el ejemplo del proyecto incompleto, digamos, con algunas funcionalidades. Y la idea es que ustedes completen las otras funcionalidades. El tema es que si lo abren, ustedes lo descomprimen, van a cualquiera de las dos carpetas, siempre abran el archivo de la solución, que termina en SLN, le hacen doble clic, o abren Visual Studio y buscan este archivo, y puede ser
al menos a mí me ocurrió este error, que antes no me daba, no sé por qué ahora sí. Acá en Visual Studio dice no se puede procesar el archivo y le da el nombre porque está en internet o una zona restringida. La verdad no sé por qué. Así que hay que buscar ese archivo, el archivo físico, en el explorador de Windows. Hacen clic derecho, propiedades, y se habilita este checkbox que dice desbloquear. Lo desbloquean, aceptar y listo. Anda. No sé si a alguno le ha ocurrido eso. Em, bueno, eso. Les decía entonces Visual Studio, todos ya deben tener instalado y empiecen con la instalación de SQL Server, que ya lo vamos a necesitar en la clase 6. Estamos en la clase 3/4. La clase 6 necesitamos ya trabajar con base de datos. A la vez, la clase 6 es clase de parcial. Todavía falta. Y como les decía, recuerden que vamos a una clase adelantados. Así que yo el parcial tengo dos opciones. O lo habilito en la clase 7, que va a ser digamos, la sexta semana. O lo habilito en la clase 6 y lo dejo abierto 2 semanas. Que yo creo que voy a ir por esa opción. Lo voy a habilitar quizás en la clase 6, pero les voy a dar 2 semanas para resolverlo, para que se cumplan los tiempos, digamos, porque en teoría se debería habilitar en la sexta semana. Es muy fácil el parcial. Es como los desempeños que vienen haciendo, nada más que con 30 preguntas. Ya hoy recibí la primera consulta de alguien que me pidió que habilite un desempeño. Y recuerden que no los puedo habilitar porque si lo habilito tengo que modificar las fechas y no todos se enteran de que se habilitó. Entonces es injusto para algunos que llegaron, otros que no. Así que la decisión es no habilitarlos. Y así que bueno, pónganse las pilas con eso. Son fáciles, pero bueno, deben eh, hacerlos. Respecto a lo que vimos hasta ahora, o preguntas o continuamos. No, por ahora vamos bien. Bien, Excelente. profe. Bien. Le dije que vamos a ver eh, una aplicación de consola que es. Hay un video también en la clase donde explico bien cómo crear un proyecto de consola. Y es simplemente una aplicación que se ejecuta en una ventana de MS-DOS, o sea, la ventanita negra donde se pueden escribir comandos y es todo texto, no hay nada visual. ¿Y por qué vemos esto? La verdad es que se usa mucho. Eh, en entornos reales se usa, puede ser por varios motivos, por procesos de backend, de batch. ¿m? Yo he trabajado en un banco y son lugares donde se ejecutan muchos procesos de batch, digamos, que se ejecutan en background, en fondo. Y se hacen, no hay una interfaz visual. Entonces, en ese caso, vos podés crear un servicio de Windows, tenés varias opciones, una de ellas es crear una aplicación de consola. Y además, a ustedes sí les va a servir, porque cuando ustedes busquen información de C Sharp, supónganse que, no sé, buscan cómo crear una lista en C Sharp. No les quedó claro lo que vieron en clase y lo buscan en internet. Y seguramente todos los ejemplos se dan en esta clase de proyectos. Porque es muy fácil de crear, se crea rápidamente, se hace un ejemplo y ya se muestra cómo se hace. Entonces es un proyecto muy rápido de crear y mostrar algún ejemplo. Es esta ventana en la que yo le decía. ¿m? Simplemente con que sepan dos operaciones básicas, que es escribir un mensaje, console write line, y entre comillas un mensaje, como solicitar al usuario que ingrese algo, console read line. Estas, siempre me olvido de estas líneas, pero bueno, son tres solamente. Y esto que dice al final para que no se cierre es viejo porque ya no se cierra más sola la ventana. Con que sepan estas dos primeras, ya está. ¿m?
Vamos a ver un ejemplo. Abrimos Visual Studio. Crear un proyecto. Puedo buscarla en esta lista, que ya está filtrada con esto, con estos tres filtros. En este caso los voy a sacar. Lo pueden buscar acá o aplicarlos o simplemente escribir acá también. Console, aplicación de consola. Siempre van a tener los dos tipos de proyectos para los frameworks viejos y los frameworks más nuevos. La dejo con nombre por defecto. Ya sabemos este check para qué sirve, lo explicamos en la clase pasada, para que cree la solución dentro del mismo directorio, la misma carpeta que el proyecto. Por ahora es lo mismo, más adelante ya van a saber cuál es el motivo por qué quisiéramos la solución aparte de los proyectos. Em, Sé que ya está el NET 9, no lo tengo instalado yo. Ya lo voy a instalar. ¿Ustedes les recomiendo que instalen el NET 8? Por las dudas, por algún proyecto que yo suba y no tengo tiempo de pasarlo al framework 9, lo van a necesitar. No sé si viene una instalación limpia por defecto. Yo creo que se instala el 9 y no sé si va el 8. Pero bueno, este es Sí, a mí la me aplicación. instaló los dos Los directamente, dos. así Bueno, que, mejor. que es una versión bastante nueva porque lo bajé hace unas 2 clases. Está bien. Bueno, entonces mejor todavía. Fíjense que entonces, esta es la aplicación de consola. Así como está, si yo lo ejecuto, debería ver esto, Hello World. El que no sabe, esta es una frase como que se usa siempre. Una de las primeras que se usa como de prueba. Bueno, acá está el mensaje y acá tenemos otra información extra. Es así de simple. Pero yo si quisiera mostrarles cómo funciona un array, por ejemplo, es muy simple crear una aplicación de esta y mostrarle, por ejemplo, a ver, string. ¿No? ¿Mm? ¿Mm? Entonces, declaro el tipo de dato. Vamos a ver nos vamos a manejar con valores, los básicos, los tipos de datos básicos como int, string, vamos a ver el datetime. em, bueno, para monedas o se sabe usar el float o el decimal, cualquiera de los dos. Entero, el booleano, bool. mm. Hay muchísimos tipos de datos en C Sharp, pero bueno, con que conozcan los más básicos suficiente. En este caso, un array de tipo string, abriendo y cerrando corchete, yo indico que esto es un array, le doy un nombre array. Por ahí si dudo es porque me olvido. No, yo no trabajo mucho con arrays, uso muchas listas. Cuando conozcan las listas en C Sharp y qué fácil que es trabajar, eh, no van a querer volver más a esto. ¿Mm? Pero bueno, hay veces que es necesario usar esto. Digamos, uno puede reemplazar al otro, las listas pueden reemplazar a a la utilización de arrays, pero no siempre.
Entonces, el nombre y lo inicializo. Esta es la declaración del array y esta es la inicialización. Podría hacerlo en dos líneas. Podría hacer esto y después esto. Las listas, profe, admiten distintos tipos de datos, ¿no? A diferencia de los array. Los array también. Podría ser tipo int, por ejemplo. Claro, pero al mismo Datos. tiempo, digo. Por ejemplo, si Combinado. es, claro, combinado. Combinados. Nunca lo hice. Yo creo que los array Porque hay en una JavaScript, si no me forma. equivoco, se puede. Sí, sí. Bueno, en C# me parece que hay una forma. Em, Tendría que verlo, la verdad. No, no lo he utilizado. Y no me Lo que Ajá. pasa es que gustaría si es usarlo tipado, tampoco, ¿no? si es Sí, es tipado sería fuertemente tipado, C imposible. Sharp. Sí, sí. Claro, sí. Digamos, siempre hay forma de hacer chanchadas como quieras. Sí. Pero no. En ese caso, lo que se puede hacer es una clase, creas una clase y ahí, no sé, pones tipos, distintas propiedades con distintos tipos y haces tu array que sea de la clase que vos creaste. Em, Les decía entonces, esta es la declaración y la inicialización. Puedes hacerla en una línea o en dos líneas. Es lo mismo. Entonces el new string y la cantidad de elementos. Y bueno, el primer elemento va del 0 hasta el 9. Van a ir los 10 elementos. Vamos a ver, por ejemplo, el for. El clásico for. Solid import right line y punto toString. Entonces, este es un for común y corriente. Digo, el entero, declaro una variable de tipo entero que se llama i, vas del 0 hasta la longitud, va a ser menor a la longitud que tenga el array. Podría poner un 10, ¿m? Pero bueno, es mejor hacer esto. I más más, el i más más, podría ser i menos menos, ¿m? Depende de lo que ustedes quieran. En general vamos a usar el i más más. Esto ya lo conocen, ¿no? De otros lenguajes seguramente. Profe, sí o sí hay que establecerle la cantidad de ítems que va a tener ese array, en este caso 10. Em, También hay una manera de hacerlo dinámico. Claro. El tamaño dinámico. Em, no Pero sé, para en eso usaría este una lista. caso hay otra forma. Ay, no me acuerdo la palabra. Porque te digo, yo no utilizo demasiado esto porque trabajo el 90% del tiempo con listas. Pero ya te lo voy a ver. Es más, en el apunte está creo que la parte Claro, pero son, de digo, arrays los arrays son más dinámicos. restringidos que las listas, ¿no? Como Sí, por sí, ejemplo mucho Java. más restringido. Sí, sí. Ah, ok. Ok. Va, sí. En mi opinión, sí. Pasa que si vienen de otros lenguajes, hay lenguajes que se utilizan muchísimo los arrays. Entonces, hay de todo. Y lo saben usar, si lo sabes, es como todo, si lo sabes usar bien, capaz que es lo mismo. Pero Claro. bueno, listas, tenés miles de opciones y cosas para trabajar. Bueno, este es un for común y corriente. Les decía, a ver, lo vamos a ejecutar. Fíjense, muestra todos los elementos. Está escrito. Elemento, Así como hay muchas formas de hacer las cosas, hay no miles, pero 10 formas al menos de concatenar dos strings. Fíjense que esto es una string y esto es otra string. ¿m? El i, como es un número, yo acá lo transformo a string para poder concatenarlo a esta string. Es como si yo hiciera, por ejemplo, string a primero, string b segundo.
podría ser string C es igual a A más B. El más en este caso estoy concatenando dos strings, pero hay muchas formas. Es más, a ver si no está en la clase, después yo les voy a subir un documento. No, no está, lo estoy viendo en la clase que no está. Les voy a subir un documento donde se muestra la... A ver, para ejemplos prácticos nuestros es lo mismo si usan el más o usan, por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, podrían usar a ver, string.join, donde van a poner A y B. ¿Mm? Esta es otra forma de concatenar los datos. ¿Mm? O también podrían hacer elemento 1. Esta es una de las formas más usadas, que está buena. A elemento 2. Acá. ¿Mm? Ese vendría a ser como un template literal de Sí, JavaScript. Vale. sí. Son, digamos, este A en realidad es este. ¿Mm? Este B, digamos, este valor acá, era acá. B. ¿Mm? Siempre me voy a ver si este peso va ahí o no. Lo vamos a mostrar. Sí. Funciona. ¿Cómo era? Está, ahora sí. Fíjense, ponen peso y escriben lo que ustedes quieren y el literal, digamos, entre llaves, sería la variable. ¿Mm? Es más, esto está bueno cuando tienen que escribir textos largos y mezclado con variables, en textos estáticos mezclado con variables, para que no se les haga lío. Fíjense cómo queda bien. Son distintas maneras de concatenación de strings. Hay muchas y unas son más óptimas que otras. Em, Esta es la más óptima, según lo que he leído. El string join. ¿Mm? Pero nosotros vamos a utilizar el más. ¿Mm? Igualmente el string por ahí el template literal, cuando tiene que hacer una URL o algo Sí, sí, para una mucho más visible, más claro. claro. Sí, bueno, para eso también tu clase propia de C Sharp, que es para armar una URL y también te simplifica eso. Em, bueno, y les decía el for each, quizás va a ser medio confuso. El for each está más orientado a trabajar con listas. ¿Mm? En el for each tenemos, quizás lo usan en otros lenguajes también, pero bueno, se usa el tipo de dato, el nombre del elemento dentro, es la palabra clave in, en que array, en el nombre em, de la lista o el contenedor de los elementos. Entonces, este for each reemplazaría a este for. Entonces, en cada ciclo, digamos, la variable i va a contener el elemento, en este caso desde el primero hasta el último. Acá no se trabaja con índices. Quizás esa es la mayor diferencia. Acá te manejas con índices, fíjense, y acá simplemente es el elemento completo. Porque si vos acá tuvieras que hacer alguna búsqueda de algo, supónganse que tiene una lista de nombres acá, vos para mostrar un nombre o de hacer algo con nombre tendrías que hacer i. Es igual a, cero. No sé, vamos a poner Juan. ¿Mm? Entonces recorre un array para
usar el índice. En general, el for vas a utilizar índices y en el for each no vas a utilizar índices porque si tenés que trabajar con el elemento, este se guarda en la variable directamente. Eso es medio confuso con array esto, pero sí con... este se usa mucho, lo vamos a utilizar mucho este para cuando trabajamos con las listas. Bueno, temas de clase 3, yo creo que hasta ahí estamos listos. Sí, les voy a mostrar el proyecto. Este es el proyecto que yo les decía que lo descargué. Este proyecto es el complete. A ver, sí. Fíjense, por ahí pasa que cuando descargan los proyectos o por ahí se pierden, no saben dónde están parados. Hacen clic derecho en la solución, ponen abrir carpeta en el explorador de archivos y van a los archivos físicos, ¿no? Por ahí se pierden más. O cuando trabajan con Git, también descargas el proyecto y no sabes dónde están los archivos. Entonces, así como se descarga, si lo ejecutan, ya empieza a funcionar. ¿Mm? Es una simulación, ¿no?, de una VM con un botón más, que los elementos se guardan en un array y después se muestran en este listbox. Voy a hacer un debug. Otra cosa que deben saber, también hay un video sobre cómo hacer debug en el código. Es importantísimo que sepan hacerlo. Además, yo todos los ejemplos que voy a dar siempre voy a debuguear y es la manera en que van a encontrar errores ustedes. No sé si lo hacen en otras materias o no. Sé que no le da mucha bolilla a eso, pero para mí es muy importante. Es más, fíjate, apenas yo ejecuto el formulario este, vamos a ver primero qué elementos tiene. Porque vamos a ver en general mucho C#. No voy a detenerme mucho en los controles que se usan, porque eso es muy intuitivo. O sea, este es un label estos son text box, este es un botón picture, picture box, que tiene sus propiedades de image para cargar la imagen. El text box tiene sus propiedades para mostrar el texto, al igual que el label. Estos ustedes haciendo sus aplicaciones y probando lo van a sacar muy rápido. Este control sigue un poquito más complicado, quizás el list box, pero no lo voy a mostrar solamente ahora, lo usamos solamente para este ejemplo, porque más adelante lo que sí vamos a usar son grillas, los grid view, que sería algo más avanzado que las listas. Y acá tenemos dos radio button dentro de un group box, para que se comporten en forma agrupada. Si selecciono uno, el otro no se selecciona. Y dos botones. Entonces les decía, para debugar el código, que hay un videito, véanlo. Pero si yo pongo un punto de interrupción en el evento load, fíjense que ya empieza el código apenas yo le doy F5 o lo ejecuto, ya se empieza, digamos, se dispara este evento. El load es uno de los primeros que se ejecuta. No es el primero, porque antes está el constructor de la clase. Cuando tienen que hacer código en un formulario y hacer algo, digamos, al inicio del formulario, como en este caso es inicializar variables o, no sé, setear algún valor o cargar una grilla o algo, yo les recomiendo utilizar el evento load del formulario, porque este es del formulario, y no el constructor de la clase, digamos, del formulario. Recuerden que un formulario en realidad es una clase. Todo en C# es una clase. El formulario es una clase que hereda de la clase base form, por eso es que se puede dibujar y contener otras cosas, pero no deja de ser una clase. Y como toda clase, tiene un constructor. Esta es una pregunta que yo hago en los
en los exámenes de promoción o de finales, qué es el constructor de una clase. Esto es programación orientada a objetos. eh, Deberían saberlo ya de otras materias. ¿Mm? Pero el constructor de una clase es el primer método que se va a ejecutar cuando inicializo o creo una instancia de la clase. Digamos, cuando yo creo el objeto, este es el primer método que se va a ejecutar, el constructor. Por más que sea el primer método que se ejecuta, si ustedes tienen que hacer algo en su formulario, háganlo en el evento load. ¿Por qué? Porque fíjense que en este método, en el constructor, se llama otro método que es inicializar componentes. Initialize components, que si ustedes entran, van a ver de que acá es donde se crea todo lo que está dibujado en el formulario. Acá se crean los botones, que también a la vez son clases. Le da la ubicación y todo lo que ustedes hicieron acá visualmente está en el método inicializar componente. Entonces, si ustedes hacen algo con un botón acá arriba, van a estar, no sé, por ejemplo, inicializando un botón antes de que se cree y le va a dar error. Una de las causas. Otra de las causas es que el formulario no termina de dibujarse hasta que esto no está completo. Entonces no podrían hacer cosas antes de este método. Entonces, simplemente hagan su código siempre en este evento load, como consejo. Entonces, ¿qué hago yo acá? Fíjense, si se acuerdan en la imagen, la interfaz esta era cargar usuarios, hacer clic en más y agregarlos en una lista. Entonces, creo dos arrays, uno de enteros y otro de strings. El de enteros va a contener los legajos de empleados y el de string va a tener los nombres. Yo en este caso lo hago en dos arrays distintos. No uso matrices ni otras cosas más complicadas. Es simplemente para que sepan cómo se utiliza, cómo trabajar con arrays. Entonces, en el evento load, lo que hago es, fíjense que se declara y se inicializa, o se crea en realidad, se instancia en el evento load. En este caso, en vez de poner número en duro, yo pongo acá una variable, lo tomo de una variable, por si después quisiera cambiar este dato, no tener que venir acá. Pero esto sería un 6, un 5, la cantidad de empleados máximo que quieran tener. Hay un método, fíjense que si yo hago doble clic en el botón, este, llama a un método, el evento click se llama a un método agregar. Si yo aprieto F12, si yo me paro en el método, en cualquier método, y aprieto F12, me voy a la definición del método. Ese por ahí navegando entre los métodos, con F12. Le voy a dar F. Vamos a avanzar una línea. Simplemente se inicializó. Yo quiero ver qué pasa cuando hago clic en el botón más. Voy a poner un punto de interrupción. Más. Fíjense que se llama el método agregar. Me meto dentro del método con F11 y voy con F10 línea a línea viendo qué sucede. Entonces, tomo lo que está en el text box del legajo. No puedo mostrar el formulario mientras se está ejecutando porque no está dibujado. Pero tomo lo que había escrito en el legajo y verifico si tiene nulos o espacios en blanco. Si tiene nulos o espacios en blanco, voy a mostrar un mensaje: ingrese el legajo. Is null or white space es un método de la clase string. Yo le voy a sacar el punto para que vean cómo está dibujado, cómo se pinta. String es una clase que les ofrece muchos métodos para poder trabajar eh, con variables de tipo string. Concatenar, comparar. En este caso, eh, el método isNull or white space lo que hace es recibir
una variable y va a devolver un true o un false si se cumple la condición. En este caso, si era blanco o nulo. Para validar el legajo, fíjense que yo llamo a un método que también he creado. Este es un método creado por mí, F10. Simplemente me fijo que el legajo no sea igual a 0 y que sea menor a 10.000. Y si no, retorno falso. Esto ustedes tienen que descargar el proyecto y verlo más despacio y tratar de entenderlo. Yo lo explico muy rápidamente. Una vez que pasan todas las validaciones, asigno al array correspondiente, el de legajos y el de nombres, los valores que estaban en el text box. Recuerden que estos son arrays que están declarados acá. Estos arrays es importante que están declarados como propiedades de la clase. Si yo los hubiera declarado, por ejemplo, en el método agregar, la vida de esa variable terminaría cuando termina el método. O sea, si yo declaro una variable dentro de un método, cuando salgas del método, esa variable se destruye, no existe más. Entonces, si yo quiero, eso es lo que antes se le llamaba variables globales, no sé si los conocen ese concepto o cómo lo conocen, pero es eso. Son variables que pertenecen a la clase. En este caso son propiedades de la clase, properties, que le llaman, que ya lo vamos a ver más adelante también, más en detalle. Pero declarando una propiedad o una variable acá, yo puedo acceder en cualquier momento, en cualquier método. Y va a tener el valor correspondiente. En este caso, fíjense que el, el array de empleado legajos, yo lo puedo abrir y tiene 5 elementos. El primer elemento tiene un 2. Los otros tienen 0 porque todavía no les asigné un valor. Profe, En- ¿cómo sí, hizo para ver las variables? sí, ahí te muestro. Eso mientras estás debugueando, ¿cierto? Claro, claro. Estás debugueando, entonces vos venís a una línea y vas a decir, bueno, quiero ver qué tiene leg adentro. Te paras. En este caso, bueno, te lo muestra acá. Si fuera una lista, un array, a ver, ¿dónde era? Oh, mira, está acá. Este, como es un array, si yo me paro encima, me aparece una lupa. Se clic la lupa. Esto también lo vamos a ver mucho más adelante porque cuando trabajas con listas, se te abre todas las propiedades de cada clase, de toda la lista completa. Pero bueno, básicamente lo que hago es tomar los datos de los text box, meterlos dentro del array y después llamo el refresh list, que yo no me había mostrado, que lo que hago es, dentro de un for, simplemente agrego mi lista, en este caso se llama lst empleados, list empleados, tiene la propiedad items, que yo le hago add, y le agrego el empleo, que es una string, simplemente una string. Fíjense que yo acá hago una concatenación del legajo y el nombre, y le pongo un pipe al medio, por eso es que se muestra así. Legajo, el, el pipe ese y el nombre. En la clase digamos, les ofrezco algunas de tarea que hagan, por ejemplo, que muestren acá la foto, que pasen un valor de un formulario al otro, que hagan el método de ordenación. Esto es para practicar con arrays, si tienen tiempo háganlo. Si están muy a full y no llegan, em, familiarícense con este código, pero sepan de que arrays no lo vamos a ver demasiado, pero sí les va a servir para familiarizarse un poco con Windows Forms y con C Sharp.
Más adelante vamos a ver lo que son listas. Y acá, bueno, queda pendiente para mostrarles, pero luego vamos a ver más ejemplos también, cómo pasar un parámetro desde un formulario a otro, ya que si yo hago clic en detalle, fíjense que le estoy pasando el 2, le estoy pasando el nombre y lo muestro en otro formulario. Porque tengo dos formularios. Tengo este donde muestro el legajo y el nombre del empleado seleccionado y el principal. Si tengo dos formularios, ¿cómo sabe el .NET o Visual Studio cuál formulario iniciar? Porque tengo en la clase Program, donde dice Application Run, acá ustedes configuran el formulario de inicio. Todas las configuraciones iniciales, nosotros no vamos a hacer mucho más que decidir qué formulario inicializar. Pero sepan que esta clase Program es donde se hacen configuraciones iniciales a toda la aplicación. Yo acá podría poner frm detalle y se va a inicializar el otro formulario. Si yo lo ejecuto, se abre el otro. Es más, si pones un punto de interrupción y ejecutas, fíjense que voy a estar debagueando la clase program. La clase program es la primera clase que se va a ejecutar. ¿Mm? Bueno, este fue un repaso muy rápido de esto, de la clase 3. Si tienen preguntas, si no paso a la clase 4. Vamos, no con la clase 4. Igualmente los contenidos, digamos, es siempre, vamos, cada clase vamos a ir reforzando lo que vimos en la clase anterior. Simplemente código. Bueno, clase 4. El tema de SQL, como les decía antes, vayan instalándolo. Sí o sí lo tienen que tener para la clase 6. Es instalar SQL y en el PDF les menciona una base de datos. Eso les puede servir de práctica, pero la base de datos, como vamos a utilizar Entity Framework, se va a crear todo solo. Sí tienen que tener SQL instalado y saber más que nada manejarse, cómo ver las tablas y cómo hacer un select. Con eso va a ser suficiente. Pero instalen SQL, fíjense que les abra el SQL Server Management Studio, que es este. Profe, Entity Framework sería el ORM. Sí, es un ORM. Para mapear Profe, la yo base de datos con objetos de la aplicación. lo instalé al SQL, al Sí. server, Y pero tiene el que verse último paso este. que daba en el PDF, el último paso que es seleccionar la base de datos donde está localizado, mi computadora, puede ser que no cambie, no me no entraba con la opción del PDF. O sea, tuve que poner un localhost, el que venía por defecto, y así Claro, funcionó. ustedes para conectarse tienen que elegir el nombre del servidor SQL. Eh, Bueno, nos adelantamos un poco, pero está bueno saber SQL. A ver, SQL es un motor de base de datos. Este programa que estamos viendo, el SQL Server Management Studio, es el programa que vamos a usar para administrar el servidor con sus bases de datos. Cuando ustedes instalan SQL Server, el motor, les va a crear un servidor con un nombre por defecto y ustedes le pueden hacer referencia como localhost. Pero por ahí, si no lo encuentran como localhost, hay varias formas. En el PDF también se enseñan esas formas. Si no se pueden conectar como localhost, yo ahora no puedo porque yo
Yo detengo los servicios, porque no quiero que estén corriendo si no lo uso. Pero podrían entrar con localhost, o si no, con el nombre de la computadora, de su computadora. Fíjense, podrían, en este caso mi computadora se llama así, entonces podrían probar de esa manera, ¿no? Si no, creo que hay otra que es eh, acá, con punto y barra localhost. Todo está en el PDF y si no, me avisan y lo vemos. Y que no se pueda conectar a la base, me dice y lo vamos viendo. Pero bueno, renieguen un par de horas. Si no pueden, ahí sí me avisan y lo vemos. Pero si esto de SQL, quizás lo que más van a tener problemas es en eso. Van a instalar todo, van a venir acá y no se van a poner a conectar. Si anda bien la conexión, acá se les abre a la izquierda todos un par de bases de datos que ya vienen por defecto. Primero prueben con localhost. Si no pueden, prueben con el nombre de su computadora. ¿Mm? Y si no, creo que es punto. A ver cómo es la otra. Ah, es hace. Sí, creo que es hace punto, barra y ya está. ¿Mm? Hay dos o tres opciones por defecto como para poder conectarse. Reinicien la computadora, inicienla de nuevo. Prueben un par de cosas y si la última opción me avisen, lo ven. Bueno, en esta clase ya entonces vamos a ver listas. Em, Se menciona lo que se dice lo que es LINQ, lo que es lambda. En la clase también yo les pongo ejemplos de píldoras informáticas, este sitio que explica muy bien. No es mío el sitio, es de un tercero, pero está muy bueno, así que yo lo pego acá. Explica lo que es LINQ. Y en ese sitio, en vez de listas, se utilizan i enumerables. Ya les voy a mostrar de qué se trata, pero sepan que es lo mismo. Va, no es lo mismo, pero a efectos prácticos de lo que nosotros vamos a hacer, piensen- piénsenlo como que es lo mismo. Esto es una interfaz, no vamos a entrar en detalle de eso. Si alguien sabe que es una interfaz, sepan. Y enumerable es una interfaz y lista es una clase que implementa esta interfaz. No se compliquen con eso. Y eso se los digo ¿por qué? Porque en este ejemplo, en estos videos utilizan i enumerable en vez de utilizar listas, utilizan i enumerable, pero después es lo mismo. Y una introducción a lo que es Entity Framework. Hay un proyecto de ejemplo que vamos a ver utilizando listas. Fecha de PIN parcial va a ser el 30 del 4. ¿Por qué? Porque como les decía, estamos en la clase 4, que es 9. La siguiente va a ser la clase 5 y la clase 6 sería el 23. Entonces, pero como vamos a decidir, voy a decidir habilitarlo por 2 semanas, se va a habilitar el 23 del 4, pero van a tener tiempo 2 semanas. ¿Mm? Si yo lo habilitara el 30, se cerraría la semana siguiente. Pero para que no se confunda, yo se los habilito el 23. En la clase 5 se va a ver ya arquitectura en 3 capas y ya comenzamos a desarrollar el proyecto que vamos a ir mejorando y completando hasta el final de la materia, que es una VM de empleados. Y cada clase vamos a ver el alta, la baja, la modificación. Todo esto en 3 capas. Bueno, vamos a ver entonces algo de práctica. Quiero ver si es que hay un apunte de listas. Mm. Bueno, esto es algo de teoría. ¿Qué son las listas en C# que yo les comentaba? Seguramente ya lo conocen por otros lenguajes este concepto.
Pero es eso, es una agrupación de elementos que vamos a utilizar y C Sharp nos ofrece muchísimos métodos y formas de manipular esas listas, que serían mucho más fácil que si yo las quisiera realizar con Arrays o si yo quisiera implementar mis propios métodos, por ejemplo, para ordenar una lista. eh, yo podría hacerlo manualmente, pero C Sharp te ofrece instrucciones para un método, ordenar una lista y ya está, se ordena. Entonces, esa es la ventaja de utilizar la clase list de C Sharp. Todos los lenguajes tienen su forma de utilizar listas. Y bueno, ¿cómo se inicializa una lista? Simplemente con la palabra clave list. Van a ver estas llavecitas, mayor, sería menor, mayor y menor. Todo esto tiene un porqué, se hace de esta manera, que ya es un concepto muy avanzado que no lo vamos a ver ahora, pero bueno, sepan que así se inicializa una lista. Así se declara una lista. List. Y entre estos llaves va el tipo de dato y el nombre de la variable, de la lista en este caso. Igual, acá la voy a instanciar, la voy a crear, new list, y abro y cierro paréntesis. Esta es una forma de declarar y instanciar la lista. Después, para agregarle, fíjense que acá yo no le digo cuántos elementos tiene, porque puede tener, eh, no sé, innumerables elementos. Para, como les decía, tenemos muchos métodos para manipular esta lista. En este caso, add, el método add de la lista, me permite agregarle un elemento. Ese elemento, en este caso, como es la lista de tipo string, yo le voy a pasar una string. No le puedo pasar un número si acá dice string. Entonces ese es el método para agregar. Esta es una forma rápida, digamos, de declarar, instanciar e inicializar una lista todo en una sola línea. Fíjense que acá, por más que ustedes lo vean en 3 líneas, esto para C Sharp es una sola línea, porque punto y coma está acá, al final. Es más, lo podrían poner si quieren en una sola línea. Pero fíjense que es lo mismo de antes, nada más que luego de abrir y cerrar paréntesis, en vez de ir punto y coma, abrimos llave y separamos cada elemento por una coma. En este caso, como es una string, le puedo pasar 3 elementos. Esto sería lo mismo que declararla de esta manera y agregar 3 elementos de esta otra. Al principio es más fácil trabajar de esta manera, después cuando se van acostumbrando lo van haciendo de esta, pero es lo mismo. Si ustedes tienen una lista con 2 elementos, porque también se pueden referir a la lista cuando quieren obtener los valores mediante su índice. Estos elementos se insertan en la lista, cada elemento nuevo va al final de la lista. Es una cola que se inserta todo al final. Pero si ustedes quisieran insertar en alguna posición en específico, lo pueden hacer con el insert. Sería como el add, nada más que especifican el índice. Obviamente, si tienen 2 elementos y lo quieren insertar en la posición 20, no van a poder ladrar. De esta manera se elimina un elemento, remove, método, remove, y le pasan el elemento. De la misma manera, pueden utilizar remove at y le pasan el índice.
Este es lo que yo le decía, uno de los elementos, de los métodos es el sort para ordenar una lista. Nosotros vamos a utilizar de otra manera. Vamos a utilizar con LINQ y lambda. Entonces, ya vamos a ver un ejemplo práctico de todo esto. Nos queda todavía media hora. ¿Qué es LINQ? LINQ, bueno, es esto. Language Integrated Query. Es una forma de realizar consultas o queries, digamos, en una lista. Básicamente es algo parecido a utilizar una sintaxis de SQL dentro de C Sharp, aplicada a listas. Es algo parecido a la sintaxis, ¿no? Ya van a ver, es similar, pero bueno, no tiene nada que ver con SQL, ¿no? Solo que es similar, digamos, cómo se utiliza. Yo no utilizo mucho LINQ, utilizo más Lambda, que es otra cosa. Fíjense, este es un ejemplo de LINQ. Entonces, declaramos una... Recuerden que una lista puede ser de tipo string o puede ser de tipos complejos. Si yo tengo una clase student, o sea, de estudiantes, que seguramente esta clase estudiantes dentro tiene un ID, un nombre y una edad. Entonces se puede declarar, este es un array y hace una comparación de un array contra una lista. Entonces declaro un array de tipo student y de esta manera se puede inicializar. Y utilizamos, esto es landing queue. Bueno, olvídense de este ejemplo, lo vamos a ver más fácil, porque acá están utilizando una mezcla entre LINQ y Lambda para arrays. Olvídense de esa partecita, ya lo vamos a ver más fácil. Entonces, ventajas de LINQ. Em, es una forma muy, no sé si fácil, pero una vez que al principio les va a parecer fácil, difícil, y después cuando se acostumbren va a ser bastante fácil para manipular datos contenidos en las listas, manipular listas. Y lo que yo les decía de lambda, expresiones lambda son, si conocen funciones anónimas o expresiones anónimas, es una manera reducida de utilizar LINQ. Se puede hacer lo mismo que se hace con LINQ, pero con menos líneas de código. Entonces, acá hay ejemplos prácticos. Vamos a ver un ejemplo en .NET, en C Sharp, de listas de objetos, para que no se pierdan en este punto. Porque acá estos ejemplos habíamos visto con string, pero acá estamos utilizando una clase más compleja. Bueno, ya que estamos, podemos usar una aplicación de consola. Voy a limpiar todo esto. Voy a crear una clase. Fíjense, la puedo crear en un archivo separado o puedo poner acá directamente public class. Pero en general las se crean en archivos separados. Voy a crear rápidamente una clase persona. Un clic derecho, voy de nuevo, clic derecho, agregar clase, le voy a llamar persona. Se crea un archivo, ese archivo dentro tiene... Acuérdense siempre de cambiarla porque por defecto aparece en internal. Y después las quieren usar y no pueden, no se encuentran, no la encuentran, es porque no la hicieron pública. Háganlas siempre públicas. Clase persona. La clase persona va a tener, por ejemplo, un ID.
y un nombre. Bueno, y dejamos la edad. ID, name y age. Entonces voy a crear una lista, recuerden que era list, la palabra list, después entre llaves va el tipo de dato, en este caso el tipo de dato va a ser persona, vamos a crear una lista de personas. ¿Mm? Fíjense que la declaro, acá la creo y le vamos a agregar personas. ¿Mm? Vamos a hacerlo de la forma más simple. O sea, para agregarle un elemento a la lista, tengo que hacer personas.add y pasarle una persona. ¿Mm? Pero primero vamos a crearla. Persona, bueno, esto me sugiere todo. Persona P, con la new persona, P.id, la 1, P.name. ¿Mm? Entonces, creo mi lista en estas dos líneas. Creo el objeto persona. Age, vamos a hacer de tipo int. Creo mi lista acá. ¿Mm? Creo el objeto persona. ¿Mm? Y ahora lo agrego en la lista. ¿Mm? Antes era más fácil porque era un tipo de string y simplemente en el add yo ponía acá el nombre y ya está. En este caso, como es ya es una lista de tipo persona, le tengo que pasar el objeto ya complejo. Y si quisiera agregarle otro elemento, ya tendría que hacer esto. Hay formas más reducidas de hacer todo esto. Estamos viendo la forma fácil. ¿Mm? Creo una nueva persona. Fíjense que acá no puedo poner persona de nuevo. ¿Por qué? Me va a decir persona, que ya está declarada la variable persona. No puedes declarar la misma variable dos veces. ¿Mm? Entonces simplemente uso la misma variable, la creo de nuevo, inicializo de nuevo, la instancio de nuevo, ¿m? Y le asigno otros valores y la agrego acá. ¿M? Entonces yo con un for each, fíjense cómo me va sugiriendo todo. ¿M? Para manejarse rápido escriben for each, se mueven y aprietan la tecla tab. ¿M? Tab, tab, tab. Entonces, Profe, ¿puedo preguntar una? sí, sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hola? Bueno, sigamos. Sí, Ah, decime. perdón, no sé si estaba desmuteado. No, no, era una tontera que quería preguntar. ¿Eso sería el concepto de polimorfismo? O sea, como que podemos tener varias formas sobre una misma variable. No. Después vamos a ver si Porque quieres un como que ejemplo. tenemos Porque en realidad es la ah, misma variable que la utilizas para... en dos instancias diferentes, o Sí, sea, no, en el dos polimorfismo objetos lo diferentes. vamos a ver, lo vamos a ver después. Pero en realidad el Sí, polimorfismo está más asociado al tipo de dato y la misma variable que puede comportarse de distinta manera según su ah, tipo de claro. dato. ¿Mm? Claro, Acá porque yo no fíjate me que es la misma imaginaba. variable, nada más que Ajá. la que instanciamos de nuevo, nada más. ¿Mm? Ah, es la misma variable, pero Sí, es lo ya es mismo. como que se borra la primera variable o quedan las Sí, dos. o Porque no sea, me cabe en la cabeza, perdón. No entendía. en realidad acá fíjate que esta variable le asigna estos valores. Cuando vos haces el Ujú. new, esta es una pregunta que yo les hago también. Se las voy a hacer sí o sí y nadie me las sabe responder bien. Es una tontera. Yo les digo acá, yo tengo esta línea y me tienen que decir cuál es la clase y cuál es el objeto acá. Y la clase es La clase persona. sería persona. El Ajá. objeto es P. ¿Mm? Pero ¿por qué Recuerden, tenemos... recuerden que una clase es una plantilla que me sirve para crear objetos. ¿Mm? La clase persona es una plantilla. P es el objeto, o sea, P realmente es lo que va a ocupar memoria en mi computadora. ¿Mm? La instancia, ¿no?
es la instancia de la clase. ¿Mm? Si está la Creo palabra que new, si está la palabra new, es porque estoy creando un objeto, instanciando una clase. ¿Mm? el polimorfismo creo que es más fácil verlo con los métodos. Si en una Claro. clase, o sea, tener un método que se llama, no sé, Animal y murciélago, por ejemplo. Van exactamente eso. mutando. Ujú. Depende, digamos, los parámetros que le pasás Claro. al método, poder responder de diferentes formas, pero el método tiene el mismo nombre. Sí, eso en píldora informática está muy bueno explicado. No sé si está en estos. Es más, yo creo que en las clases, en la uno o la 2 que habla de programación orientada a objetos, está muy bien explicada esa parte. Y casi siempre cuando es algo orientado al objeto es uno de los fuertes, digamos, Sí, de las clases. sí. Sí, a mí Em, la duda era porque como usamos la misma variable p en dos instancias con dos valores totalmente diferentes, es como que no me, es que no toma varias Lo no que me pasa cerraba. formas. es que ahí la estás sobreescribiendo y lo que pasa es que la primera vez guardaste P en el primero, entonces se van a guardar los primeros valores. Después la sobreescribe y la guarda en el segundo valor, en el segundo Es, lugar de la lista. Pero en sí claro, es es el como que lo mismo. guardo al lado. Ujú, Claro, por eso, pero el objeto lo está sobreescribiendo. Guardó ujú. lo que tenía en un principio en el primer lugar, después vos lo borraste, de eso el primer lugar de la lista no se enteró y lo guardás en el segundo. Eso es más o Ah, menos lo bien, que está pasando. entiendo. Eso es. Sí, sí. Es más, vamos a ver ahora, volviendo a lo que yo les decía. O sea, P es el Listo, objeto. Yo gracias. podría tener miles de clases acá, en miles de archivos o clases y no pasa nada. Ahora, si tenés millones o miles de objetos, se te va a llenar con la memoria de la compu. ¿M? Porque el objeto es la instancia, es lo que ocupa, es lo que realmente existe a lo que vos le vas a dar los valores. ¿M? En este Es el momento, constructor, se, básicamente, que construye el objeto, ¿no? em, O sea, lo usamos como constructor a eso y vamos creando las personas. no, el constructor es es el método de la clase, es el primer método que se ejecuta en una clase. ¿M? Em, O sea, yo tenía en, entendido que el constructor te permite instanciar el objeto, pero en la clase persona no tiene un constructor usted. No, ¿no? en esta, a ver, el constructor es un método de la clase y es la característica que tiene es que se va a ejecutar, digamos, el primer método que se ejecuta automáticamente cuando vos creas un objeto. O sea, cuando haces el new, mira, lo vamos a hacer. Vamos a crear un método. A ver, todas las clases tienen un constructor. Por más que yo no lo cree, la clase persona internamente tiene su constructor. O sea, Ah, está, ok. O sea, si no lo pero no pones, está lo crea igual. implícito, digamos. Claro. Pero vos lo podés crear implícitamente de esta manera. Y acá, no sé, hacer algo. Y nada, hola, ¿No hay atajos, sí. profe, para hacer esas cosas? ¿O para crear un constructor, eso? Sí, hay teclas para todo, sí, sí. No recuerdo, tenés acciones rápidas y tenés, vaya, generar constructor, invalidación, extraer la clase base. Ah, ahí va. Tenés de todo. Ok. Es más, fíjate que vamos a poner un punto de interrupción ahí. Fíjate que estoy parado en esta línea. Cuando hace el new, o sea, cuando instancio esta clase, o sea, se crea un objeto de esta clase, yo doy con F11, acá en el new, fíjate que vamos al constructor. El primer método que se ejecuta cuando se crea el objeto de la clase, o sea, cuando hago el new. ¿M? Fíjate que estoy haciendo new persona. Entonces ahí se ejecuta el constructor. Igualmente, Más, profe, una consulta. Acá en persona, antes la compañera comentaba que, o sea, usted crea el objeto, o sea, tiene la clase, crea el objeto persona, ¿no? sí, Tiene persona, P es igual a new persona. Entonces, pues crea una persona con un ID 1. Después, cuando instancia de nuevo, o sea, cuando hace new persona, en realidad lo que está haciendo ahí
O sea, está sobreescribiendo porque si sobreescribiría, o sea, no debería poner de nuevo new persona. Debería poner p id igual 2 directamente, ¿no? Claro, No está creando un segundo lugar. Así funcionaría también, en ese caso, para sobreescribirlo. en este caso sí, sí, pero vos fíjate cuál va a ser la diferencia. Digamos, para este caso simple es lo mismo, si lo Claro, pones o o no lo sea, si pones. la sobreescribe, se le quedaría solamente una persona con un ID 2. Si le pone new persona, le quedarían dos personas, una con ID 1, porque está creando dos clases distintas. O sea, está instanciando Claro, dos veces la clase, disculpe, dos claro, pero objetos vos distintos. cuando asignas, cuando vos metes el objeto a la lista, en realidad estás metiendo el mismo objeto dos veces. En cambio, de esta manera, estás creando uno nuevo, que lo estás Claro, claro, asignando en otra exactamente. variable. ¿M? Y hay una Exactamente, diferencia exactamente. técnica ahí, de que si vos después modificás un elemento, si vos no haces esto, vamos, es medio largo de mostrar, estaría buena esa prueba. Modificar los dos. Si modificas Pero uno, modificas claro, los dos. si vos haces esto, en realidad estás asignando el mismo objeto, lo estás agregando dos veces. O sea, vos vas a tener dos elementos en la lista, pero en realidad va a tener un puntero al mismo elemento. O sea, si vos modificas uno, se va a modificar el otro. ¿Mm? Claro, apunta al mismo lugar en memoria. Ok. Sí. Eso en teoría. Ya lo voy a probar después y les muestro el resultado. Pero yo creo que sí. Pero bueno, como consejo, siempre que quieran agregar un elemento y inicializarlo, digamos, hagan el new. ¿Mm? Creen un nuevo elemento. ¿Mm? Y si te quieres ahorrar problemas, haces esto. Persona P2 y ya está. ¿Mm? Claro, Y eso es lo que yo haría. creo que haría eso. ¿Mm? Sería esto, para no complicársela. ¿Mm? Pero bueno, esto es raro que hagan así a mano, que agreguen un elemento así, que agreguen varios elementos. Si en general agregas uno, porque vos vas a tener tu ventana donde ingresar los valores, eh, creas una persona, le asignas los valores que tenés en los text box y en todos los controles y ahí lo agregas. Es raro que agregues dos elementos de una, digamos. ¿Mm? Y lo que le decía, si yo quiero mostrar esto a un console line, supongo que se muestra el nombre nomás. Esto es lo que yo les decía. El for each no nos manejamos con índices, ¿m? Sino con el objeto completo. For each voy a tener un elemento de tipo persona, le voy a llamar P, in, en donde en mi lista, que es personas. Acá estoy utilizando P, que no sé si me dice que no voy a poder. Se está utilizando en otro lado. Per, lo voy a llamar. ¿M? Entonces, declaro una variable de tipo persona. ¿M? Esta va a estar contenida en la lista personas. Y después simplemente dentro del for each trabajo con esta variable, per name. En este caso voy a entrar dos veces porque tiene dos elementos. Fíjate que acá no pongo el length. ¿Mm? Esto sí, yo creo que lo han visto en Python, ¿no? En algún otro lenguaje lo han visto, ¿no? El for each. Sí, profe, sí. Bien, Sintaxis muy parecida a Java. bien, bien. Entonces, no nos demoremos demasiado en eso. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Vamos de nuevo. Ahí está, nombre uno, nombre 2. Pero bueno, es para que entiendan cómo trabaja esto, el porqué de cada cosa tiene un porqué. Hagan esa prueba, es más, si alguien se anima y lo sube al foro. em, ¿Qué pasa si no hacen esto? ¿Mm? ¿Y qué pasa si hacen así, lo agregan? ¿Y qué pasa si después yo acá hago un p.id es igual a 3? ¿Qué pasa yo cuando recorro acá? A ver. Pero no muestro, vamos a modificar el nombre. Name es igual a... Fíjense que curioso, en realidad tiene lógica.
¿Cuál P estoy modificando? Si yo declaré uno solo. En realidad ya estoy, fíjense que yo lo Oh, modifico después de agregarlo. Acá yo lo estoy modificando después de agregarlo en la lista. Fíjate que yo hago el add acá, hago el add acá y después lo modifico. Pero yo modifico uno solo en realidad. Digamos, es una sola variable. Pero yo al modificarla, como esa variable yo la asigné a los, digamos, la agregué dos veces, en realidad es la misma. ¿Mm? ¿Ven cómo muestra dos veces? Es el mismo elemento que está agregado dos veces en la lista. ¿Mm? ¿Ven acá? Y si yo hago esto, eh, bueno, si lo hago con B2, por ejemplo, si yo hago así, ¿qué va a pasar acá? Así. Vamos a ver qué pasa. Fíjense, claro, a sucede lo veces que sintaxeo, ¿ves? pensábamos. ¿Mm? Antes es lo mismo, exactamente. O sea, si no le ponen el new persona, siempre interactúa sobre el mismo elemento. En Claro, cambio, si la instancia dos veces son dos objetos distintos. claro. Ahora son dos objetos distintos, ya es otra cosa. Entonces, este modificado afecta al último elemento. ¿Mm? Fíjate que, como muestran los dos distintos. ¿Mm? Pero está bueno esto, es ejemplo para que entiendan cómo funciona esto de bueno, el concepto de programación ante objetos y que es complicado. ¿Mm? Pero háganla fácil y pongan persona 2 y listo. Bueno, quedan unos minutos. Lo que yo les quiero mostrar es este ejercicio. Si vamos a la clase esta. En realidad lo importante de esta clase no era tanto eso, sino trabajar con las listas, con LinkU y Lambda, pero les va a llevar tiempo acostumbrarse a LinkU y Lambda. Pero lo vamos a utilizar en todas las clases. Desde la clase 6 hasta la 10 lo vamos a estar usando, así que vamos a tener mucha práctica con eso. Este es el otro ejemplo que está en la clase. Acá está. ¿Mm? Lo descargan, dice, lo vamos a ver en clase, proyecto y listo. Es un jar también, lo descomprimen. Y si lo ejecutan de una, van a ver esto. ¿Mm? Ya tiene una lista de alumnos precargados. Son, como son nombres aleatorios, yo creé unos strings cualquiera. En este tiempo no existía el chat GPT, pero sí, con el chat GPT podrías quizás crear algunos nombres ya verdaderos, reales. Lo importante de esto es que podemos realizar consultas a esta lista que tiene todos estos elementos. Podemos decir, por ejemplo, a ver, si yo quiero saber un elemento que contenga, cuyo nombre contiene, por ejemplo, lío. Consulto, ya vamos a entrar a debaguearlo, pero en realidad me devuelve el ID. Me lo muestra del lado derecho. Lo importante no es cómo está hecho esto, sino lo que tiene el botón consultar adentro, que es, digamos, cómo hacemos la query esta para obtener los alumnos. ¿Mm? Entonces, vamos a ver qué hace esto. Consultar, le vamos a poner un punto ahí. Lo vamos a ejecutar. ¿Por qué no se va el punto este? Entonces, digo, bueno, quiero buscar todos los nombres, todos los alumnos que tengan lío. Consultar. Bueno, asumimos ya por defecto, asumimos ya de que esta lista, alumnos, fíjense, public list, alumnos, esto es lo que vimos recién, una lista de alumnos, que ya viene precargada. Si quieren investigar cómo la precargué, acá está, además la pueden mejorar
al cargar alumnos random, ven, yo genero letras al azar y se crea. De dar opciones mejores, pero lo importante es, esta consulta LINQ y esta consulta lambda. Entonces, lo primero que hago es obtener el nombre que se ingresó por el text box. En este caso yo ingresé lío, texto, lío. Y ahora lo importante es esto. Yo tengo mi lista de alumnos, se llama así, lista alumnos. Si ustedes se paran, también pueden apretar en la lupa, esto es lo que habíamos visto antes. Y acá ya tenemos el legajo, el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, cantidad de materia. Son campos de la lista de alumnos. La lista de alumnos está acá en un archivo distinto. Yo la puedo abrir. Y fíjense que tiene legajo, nombre, fecha de nacimiento y cantidad de materias. Tiene estos get y set, que ya lo vamos a ver después, que son los getter y setter, ya los deben conocer. En C Sharp se utiliza esta forma, digamos, simple de utilizar getters y setters. Lo vamos a ver bien después en detalle en la próxima clase. Pero bueno, sepan que la clase de alumno tiene legajo, nombre, fecha y cantidad de materias. Esto es lo que yo le decía. LINQ es algo parecido a SQL y sirve para, eh, básicamente para obtener datos, hacer un select de la lista y obtener esos resultados. Fíjese que tiene este formato raro. La consulta en SQL acá sería algo así, select asterisco from. Póngase que la tabla se llama lista alumnos. Ustedes andan flojos en SQL, ¿cierto? Tuvimos el semestre pasado, el TP1. Bien. ¿Y le saben bien? No, no, solamente consultas básicas. Tuvimos el año pasado. Sí, sí. ¿Quién dijo que sí? A ver cómo hago esto. Mm, ¿Cómo veo? ¿Cómo hago el select de los alumnos que contengan en su nombre el texto lío? Where, nombre, apellido, Bueno, nombre, apellido. like, pongo caracteres así, lío. Algo así sería. Este sería el SQL. Y para LINQ es así. Todos siempre empiezan en from. A es una variable. A de alumno. Podría poner acá alu, por ejemplo, de alumno o alumno, escribir. Yo le puse A para que no se confundan con lista de alumnos o otra cosa, pero acá podría poner alumno. Si cambia ahí, obviamente tengo que cambiar acá. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Entonces, from alumno in lista alumnos. Esto sería el select asterisco from. Where alumno, o sea, este alumno, punto nombre apellido, le quito los espacios, lo convierto a mayúsculas y donde contenga nom. O sea, en nom, recuerden que yo estoy guardando lo que obtuve del textbox, lo que yo escribí, digamos, lío. O sea, select from alumno, in lista alumno, where. Es muy extraña esta consulta. Después se van a acostumbrar. Yo no lo uso mucho, LINQ. Yo no me acostumbré nunca, así que no soy experto en LINQ, pero sí soy experto en Lambda. Así que ya vamos a ver la otra forma. Pero bueno, ustedes pueden usar lo que más les guste. De nuevo, no es que una reemplaza a la otra. En determinadas consultas, sí, una la reemplaza a la otra. Pero hay cosas que no se pueden hacer con Lambda y cosas que no se pueden hacer con LINQ. Hoy en día con el chat GPT vos le tirás, le decís, quiero una expresión lambda para obtener el nombre de los alumnos de esta lista y te va a tirar tal cual.
Pero bueno, esta parte, esta parte que dice trim to upper contains, esto es C Sharp, ¿no? O sea, es consulta de C Sharp, no es LINQ. O sea, yo al hablarle nom, acá podría ser, por ejemplo, si yo hiciera if nom.trim punto to upper, o si dice esto, pero esto nomás, string n igual a eso, ¿no? Yo acá estaría pasando esto mayúscula y le quito los espacios, ¿no? Después si quiero puedo hacer un if n punto. Todas las variables de tipo string tienen un método que se llama contains, que es como el like, ¿no? Si esto contiene lío, esto va a dar true, entonces yo acá hago lo que yo quiera, ¿no? Esto es C Sharp, digamos, lo básico de C Sharp no tiene nada que ver con LINQ, ¿no? Entonces yo acá en el where hago esto mismo que yo hice acá, lo estoy haciendo acá en el where, ¿no? Where nombre apellido contenga, acá no hay un igual igual, pero podría ser igual igual true, ¿no? Para que no se confundan tanto, ¿no? Entonces donde el nombre contenga lo que yo escribí por teclado, ¿no? Y que sea true. Cuando vos tenés un igual igual a true, estaría de más, no es necesario. Sería como hacer un if acá, ¿no? Sería redundante, ¿no? Se puede quitar. Y el último, hace el select, fíjense que va al último. Select alumno, ¿no? Todo esto, el resultado, es una I enumerable, que es lo que les había dicho al principio, es una lista de enumerable. Por eso siempre tienen que hacer al final punto toList, ¿no? Entonces, recuerden dos cosas. Hagan la consulta LINQ y al final hagan punto toList para convertirlo en una lista. En los videos que van a ver de píldoras informáticas, no le hace el toList, porque no lo guarda en una lista como esta, lo guarda en una enumeración, en una interfaz, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos con la lista directamente, entonces hace su consulta LINQ, le ponen toList. Vamos a ver qué resulta de todo eso. Bueno, va acá. Fíjense que ahora lista de resultados. Fíjense que lista de alumnos tiene todos los alumnos que estaban con estos nombres extraños. Y lista de resultado 2, que es donde yo guardo el resultado del LINQ. Fíjense que tiene un solo elemento, que es el que encontró. Y simplemente después muestro la cantidad. Acá en Mesas Box. Y después yo muestro en la lista que está en la derecha, que es esta. No interesa el código acá, ustedes pueden verlo, pero no es importante ahora. Lo importante es esto, el LINQ. Y lo mismo que obtuve acá lo puedo hacer con lambda de esta manera. O sea, esto es lo mismo, esta línea es lo mismo que esto, el resultado, digamos. Nada más que acá es con lambda. Lambda son funciones anónimas, en este caso se les llama anónimas porque no tienen cuerpo. Pero este es otro tema. Esto es algo también que se van a tener que medio aprender de memoria, como es esto. Al igual que se tienen que aprender esto de memoria, pero esto es más extraño todavía. Pero cuando se acostumbran es mucho más fácil y aparte es más corto. Justamente LINQ sirve para hacer expresiones más cortas, ¿no? De lo que es lambda es más corto que LINQ, por eso se usa. A mí me gusta más. Entonces, a la lista le hacen un where, llaman al método where y ahí va, en este caso, un nombre de una variable. Yo le puse C, podría ser alumno o cualquier cosa. Hacen una flecha, la flecha se hace con el igual y el signo mayor.
Por ahí me preguntan, ¿cómo va la flecha? Agarrar, es decir, solo el igual y el símbolo mayor. Entonces, alumno, flecha, y acá iría la condición. Esto mismo, esto que está acá, es la condición, donde el alumno, punto nombre, apellido, punto trim, punto upper, contenga el nombre. Ingresado. O sea, profe, es parecido al filter o al find de JavaScript, ¿no? Sí, sí, O sea, sí, sí. Y siempre tu list al final. Si no le ponen tu list, ¿qué va a suceder? Va a decir, no se puede convertir i enumerable a una lista. Porque este where, si ustedes separan, fíjense que les dice que devuelve. Devuelve un i enumerable, o sea, una interfaz de la clase alumno. No los quiero complicar con esos conceptos. Sepan simplemente que pongan tu list para convertirlo a una lista y lo meten adentro de su lista. Entonces esto es lo mismo que esto, nada más que yo lo estoy guardando, bueno, en dos listas distintas, pero es el mismo resultado. Ustedes pueden usar el que más les gusta. Yo les recomiendo sepan los dos. Yo, en mi gusto personal, uso más lambda. Es más, esto nunca me acuerdo cómo se hace. Pero, por ejemplo, cuando tienen que unir dos o tres listas, lo que sería los joins en SQL, select tabla 1, join tabla 2, con LinkU es mucho más fácil porque hay una forma de hacerlo join que hacerlo con lambda. Con lambda es muy complicado. Bueno, y ustedes ya por su cuenta pueden debugger cómo se hace la parte del legajo. Vamos a hacer un punto en el legajo. De esta lista yo quiero los que tengan el legajo, por ejemplo, mayor a, creo que son números, bueno, acá hay mayores a 10, vamos a poner 10. Sultán. Tomo la cantidad 10 de lo que yo ingresé y hago link queue. From a in lista de alumnos, where a.legajo es mayor a 10. Y al final, el select va al final. Select a. Profe, Entity Framework también tiene métodos parecidos, ¿no? Como Claro, por ejemplo buscar es ahí. que las clases Sí. de Entity Framework son, eh, implementa la interfaz, en realidad, sí, las clases de Entity Framework implementa la interfaz y enumerable y, y trabaja mucho con Claro. LinkU. Pero para consultas más complicadas se usa Lambda o LinkU, ¿no? Sí, sí, o sea, O más son, customizadas, yo por así uso, decirlo. claro, son más customizadas quizás estas de LinkU. Yo utilizo el 90% de las cosas que hago, las puedo resolver con Lambda. Cuando es algo muy complicado, ya podés usar el LinkU. Cuando yo te digo, cuando vos tenés que unir tenés varias listas y por algún motivo tenés que unirlas, puedes usar LinkU. Pero si te ocurre eso, pensá que podés estar haciendo algo mal en la lógica, quizás. No habría que utilizar demasiado. Pasa que depende también, bueno, la lógica que tengas vos y si trabajas quizás en una base que tenés procedimientos almacenados y no traer toda la lógica de la base de datos, el código, que es algo que se hace también. Te traen toda la lógica de la base de datos acá al código. ¿Mm? Y bueno, bueno, ese es otro tema ya más de arquitectura. Pero bueno, sepan, yo en el examen, digamos, en las parciales les voy a preguntar de las dos, porque las consultas básicas las deben saber de las dos. Después ustedes elegirán la que más les guste. Entonces, en este caso, para obtener el legajo mayor a, yo hago from a in lista, where, a legajo mayor a 10, el select al final, tu list. Con lambda, lista de alumnos, where,
esto es un método, por eso va el punto where. Acá va, ya le puse alias al alias de la tabla. Alias.legajo mayor a Kant. Fíjense que esto quizá es un poco más simple que esto. Pero bueno, cuestión de gustos. ToList al final. Y bueno, eso básicamente, esto no se asusten si no les parece difícil. Lo vamos a aplicar mucho, más que nada lambda. Lo vamos a aplicar bastante y le van a ir agarrando la mano. Bueno, preguntas y si no, terminamos. No, profe, muchas gracias. Bueno, listo, entonces nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Chao. Luego, Hasta la Dale, próxima nos clase. vemos. Profe, disculpe, le consulto. Sí, Yo esta es mi primera clase, así que bien. estoy intentando ponerme un poquito al día con todo lo que tengo. Los videos están todos subidos en la solapa de videos, ¿no es cierto? Em, O sea, es todo el material que no, está los ahí videos, en... los videos están Sí, subidos, o las clases. no, los Sí. videos están subidos en cada clase. Pero voy a tener